Buenas, mi nombre es Andrés Vargas, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta ocasión les voy a mostrar el ejercicio número 28 de la tarea 3 de programación 1. Nos da una introducción de que las series de Taylor en computación, las funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, etcétera, al igual que otros tipos de funciones, no se calculan directamente. Lo que sucede en realidad es que internamente la máquina realiza las llamadas series de Taylor, que son el resultado de la suma de varios términos para formar los resultados a estas funciones. Nos pide que hagamos un programa para calcular los resultados de las siguientes funciones usando las series de Taylor que se dan a continuación. Para cada ejercicio pida por teclado el valor de x y el número de términos de la serie. Y dice que mostraremos un ejemplo con 10 términos de cada serie. Con estos valores puede probar sus resultados para valores conocidos de entrada y valores conocidos de salida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer básicamente una función que calcula una aproximación de la función exponencial de e a la x, utilizando pues la serie de Taylor que está definida como la sumatoria que va desde k0 hasta n, y pues esta es la sumatoria de x elevado a k sobre k factorial. Entonces vamos a mirar nuestro código, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la introducción al programa, instrucciones del programa, donde le decimos al usuario que lo que hace el programa básicamente. Aquí tenemos aquí le solicitamos al usuario que ingrese el valor de x. Este se almacenará en este identificador input value que almacena el valor ingresado por el usuario para x. Acá le solicitamos al usuario el número de términos que, para la serie de Taylor, el número de términos que quiere que almacenemos para calcularlos. Entonces se los vamos a pedir y los vamos a almacenar en number of terms. Aquí ya tenemos definida la función factorial, que como la vemos en el ejercicio 15, si quieren ver cómo funciona el factorial, en el 15 tengo especificado cómo funciona. Entonces tenemos a la función factorial con un parámetro value, que va a ser un número básicamente. Si value es igual a 0, devolvemos un 1. Si no es igual a 0, pues hacemos el factorial de este valor. Entonces el factorial es igual a el valor por el factorial del valor anterior, básicamente. Esta es la recursión. Y aquí ya tenemos la definición para pues calcular la serie de Taylor. Entonces tenemos la función definida calculate Taylor series, que tiene 1, 2, 3, 4 parámetros. Tiene input value, que es el valor de x ingresado por el usuario. Tenemos a term index, que es el índice actual del término en la serie, que inicia en 1. Tenemos a remaining terms, que es el número de términos que faltan por calcular, básicamente. Y a current sum, que es el acumulador de la suma parcial de la serie. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí la condición de que si remaining terms es igual a 0, pues imprimimos la suma acumulada. O sea, si no hay más términos por calcular, imprimimos la suma total ya acumulada. Si por el contrario, si hay más términos por calcular, o sea, si esto es 1, 2, 3 o cualquier número que no sea 0 y que sea positivo, entonces ejecutamos esto, que pues básicamente es hacer esto, la sumatoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se llama la función calculate Taylor series con el mismo input value, con el mismo valor de x que haya dado nuestro usuario, pero ahora con la recursividad incrementamos el índice del término en 1. Entonces vamos a calcular el segundo término básicamente. Y decrementamos el número de términos restantes. ¿Esto para qué? Para que en alguna ocasión remaining ter sea igual a 0 y pues ya nos devuelva la sumatoria. Entonces decrementamos el número de términos restantes. Por ejemplo, si el usuario quiere 10, entonces ya no vamos a hacer 10 sino 9 porque le restamos 1, ¿cierto? Y acá y acá ya le pasamos el current sum actualizado, ¿sí? Que básicamente esta es la serie de Taylor, la sumatoria como tal. Veamos por acá. Vamos a ver. Entonces, acá está la 29, la 28. Entonces, básicamente es x más 1. Bueno, esto ya vemos que es el término.
Lo que estamos es acá. Entonces, es el exponente de input value, que input value es x elevado al término, ¿sí? Al término que estamos calculando. Entonces, con esto calculamos el siguiente término y esto lo dividimos por el factorial del término, ¿sí? Básicamente, como vemos acá. Entonces, esto es x elevado a la k, exponente a la k, dividido entre el factorial del término en el que estemos actualmente, por el factorial del índice, ¿cierto? Listo. Entonces aquí, pues ya ejecutaríamos esto, se finalizaría nuestro if y finalizaríamos nuestra función calcular Taylor series. Entonces aquí ya le mostramos al usuario el mensaje con la cantidad de términos. Entonces le decimos, muestra un mensaje inicial con la cantidad de términos y el valor de x. Se solicitaron a términos, o sea, la cantidad de términos que él quiso. Para x igual a el valor que él le dio a x, tendríamos, y aquí llamamos ya a la función con los debidos parámetros. Entonces llamamos a la función calculate Taylor series para calcular la suma de la serie de Taylor. Iniciamos con el TER index. Iniciamos con el TER index, que es el índice actual del término en la serie. Lo iniciamos en 1, ¿sí? Lo iniciamos en 1. Input value, pues es el valor que le vaya a dar el usuario a X. Como vemos, este término lo vamos a inicializar en 1. Este es el número de términos que ingrese nuestro usuario, ¿sí? Entonces le vamos a pasar el número de términos, acá remaining ter, y acá en el acumulado de la sumatoria, lo que le vamos a pasar es básicamente esto es el primer término, el primer término, el primer término de la serie, que es 1, es 1 sobre 0 factorial, es 1 sobre 0 factorial, ¿sí? 1 sobre 0 factorial. Entonces, 1 sobre 0 dividido en el factorial de 0. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Le vamos a dar un valor de x de 1 y le damos 10 términos de la serie. Esto concuerda con lo que está en el contrato. Miramos acá en la fórmula de Excel o total de suma. Entonces, como vemos, nuestro programa funciona de la mejor manera. Muchas gracias.